Hola, muy buen día. Mi nombre es Dalia Rizo, soy infectóloga pediatra de Guadalajara y en esta ocasión voy a exponerles los ecos de la excelente ponencia que nos brindó el doctor Florentino Barial y que se tituló Evaluación inicial del paciente con VIH de primera vez. Bueno, empezando pues ya conocemos la evolución natural de la enfermedad. Esta infección se va a caracterizar porque va a tener varias etapas. Sabemos pues que la infección primaria pues puede pasar con algunos síntomas muy sutiles o con un claro síndrome retroviral agudo, para que después de algunas semanas pues va a pasar a una fase de latencia en donde el paciente pues se va a mantener completamente asintomático y posteriormente, una vez que se consuman pues todos nuestros CD4, entonces pues aparecerán ya las enfermedades definitorias de SIDA. Entonces tenemos que estar preparados porque nos van a llegar pacientes pues, con diferentes cuadros clínicos y pues lo ideal obviamente pues es hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Pero bueno, nos va a llegar el paciente y en realidad la palabra VIH o SIDA pues nos va a desencadenar un torbellino de ideas muchas veces mal fundamentadas. Somos un país con muchos prejuicios y que muchas veces la gente piensa que pues estás invariablemente condenado a morir. Entonces nos va a llegar un paciente con mucho conflicto, muchas dudas, con miedos, con vergüenza, enojo, negación, depresión. Un paciente completamente vulnerable. Entonces es una situación delicada que nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para explicar al paciente, resolverle sus dudas y sobre todo formar un vínculo de confianza, porque se ha visto que definitivamente la relación médico-paciente impacta muchísimo en lo que es a futuro el apego al tratamiento. Entonces, inicialmente, obviamente tenemos que constatar que el paciente tiene la infección por VIH con un estudio oficial, con papel en mano. Si no contamos con él, pues tenemos que solicitarlo. Obviamente tiene que ser una entrevista, una consulta con tiempo. Tenemos que escuchar a nuestro paciente, tenemos que ser empáticos, olvidarnos de los prejuicios, sobre todo no juzgar, porque esa es la única forma en la que vamos a hacer este vínculo de confianza. Y sobre todo, les comento, o sea, paciencia, tiempo y atención. Obviamente tenemos que explicar la enfermedad, que si bien es una infección que no tiene cura, ahora ya está considerada como una enfermedad crónica que existe un tratamiento con el cual podemos controlar la progresión de la infección y que finalmente la esperanza de vida e incluso la calidad de vida pues es realmente muy similar a una persona que no está infectada. Entonces tenemos que explicar esta situación, pero posteriormente, ahora sí, pasar a lo que es la historia clínica, nuestro interrogatorio, nuestra exploración física. Bueno, tenemos que hacer una historia clínica muy completa. Dentro de los antecedentes familiares, pues tenemos que preguntar, no olvidar, indagar acerca de infarto o eventos cardiovasculares en familiares de primer grado de edades tempranas. Esto para el riesgo cardiovascular en los pacientes. En los antecedentes no patológicos, pues tratar de preguntar todo para identificar los factores de riesgo social, si existe drogadicción y también no olvidar el indagar cómo está su estado de vacunación. Sabemos que no podemos aplicar vacunas de virus vivos atenuados, pero el resto, neumococo, influenza, VPH, se pueden aplicar en su momento si es que el paciente lo requiere. Dentro de la salud sexual, obviamente tenemos que preguntar y indagar acerca de prácticas de riesgo, saber si tenemos antecedente de alguna otra infección de transmisión sexual, y lo que se hizo mucho énfasis es que también ya se incluyó en nuestra guía de Sensible en su última actualización, es nunca olvidar el conocer o solicitar el estado serológico de la pareja actual o las parejas, ya que pues es una estrategia de detección muy importante para el control de esta infección, y también darnos el tiempo de pues la planificación familiar. Tenemos que saber cuáles son los deseos de fertilidad de las mujeres y también de los hombres, pues les compete. Sabemos que por supuesto que pueden tener hijos libres de infección, pero para llegar a esto pues tenemos que estar en unas condiciones óptimas. Entonces, mientras tanto, tenemos que orientarlos y ofrecerles un método anticonceptivo eficaz. Ya en el interrogatorio, pues tenemos que irnos por aparatos y sistemas, investigando todos aquellos signos y síntomas que nos puedan orientar acerca de enfermedades comórbidas y principalmente sobre infecciones activas, principalmente
infecciones oportunistas que nos puedan hablar acerca de qué tan avanzada está nuestra infección. En la exploración física, pues tiene que ser una exploración muy acuciosa. Todos los aparatos y sistemas son importantes, pues de aquí nos vamos a dar cuenta acerca de realmente el estado actual del paciente, identificar patologías comórbidas e identificar infecciones oportunistas. Relevantes, pues en los pacientes con inmunosupresión severa, no olvidar que necesitamos el apoyo por oftalmología para una valoración adecuada de fondo de ojo y de retina. Dentro del área genital, aparte de indagar acerca de lesiones que nos hablen de otras infecciones de transmisión sexual, pues no olvidar que tenemos que realizar citología cervical e incluso citología anal, y todas las mujeres tienen que ser valoradas por ginecología. Y dentro de la exploración neurológica, no olvidar que también muchas veces va a ser necesario un abordaje y una exploración psiquiátrica. Dentro de los estudios de laboratorio, tenemos que contar con carga viral y con CD4. Ya contando con nuestro interrogatorio, con nuestra exploración física, y ahora contando con un CD4, entonces ya podemos proceder a categorizar a nuestro paciente siguiendo lo que nos dicta la CDC. Tenemos que hay una clasificación de acuerdo a signos y síntomas, una clasificación clínica y una clasificación inmunológica, dependiendo del grado de CD4. Le vamos a dar una letra a lo clínico: A si no tengo síntomas, B si tengo síntomas leves, pero no A y no C, y la letra C ya para signos y síntomas ya indicadores de una enfermedad definitoria de SIDA. Y le vamos a dar un número a, por ejemplo, 1 si tengo más de 500 CD4, 2 si tengo de 200 a 499 y 3 si tengo menos de 200. Recordar que la CDC también hizo una clasificación en los niños y solamente la clasificación inmunológica es distinta de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, si tiene el paciente menos de 12 meses, ya con menos de 750 CD4 se considera una inmunosupresión grave. Si tengo entre 1 y 5 años, menos de 500, y ya en los pacientitos mayores de 6 años, igual que en los adultos, menos de 200. Y esto es importante porque nos va a hablar acerca del pronóstico y también de si es que nuestro paciente requiere tratamiento profiláctico. Tenemos que pedir también todos nuestros estudios generales para determinar pues cómo está la función renal, función hepática, el perfil lipídico y demás. Tenemos que pedir los estudios pertinentes para descartar infecciones de transmisión sexual, por supuesto la coinfección de hepatitis B o C. No olvidar que somos un país endémico en tuberculosis, entonces esto se tiene que descartar invariablemente con toma de vaciloscopías, radiografía de tórax, e incluso considerar el descartar una infección latente. Indagar también con BPH, realizando la citología que se comentaba previamente. En cuanto a si tenemos que realizar genotipo o no, lo relevante es que sí lo tenemos que realizar en pacientes con falla virológica, por supuesto, en todas las pacientes embarazadas, y considerar de forma muy importante cuando tenemos riesgo o sospecha de transmisión de cepas resistentes. Se nos comentaba que en el sureste del país sí se puede encontrar hasta más del 10% de resistencia a los neonucleócidos. Entonces ese es un punto muy importante a considerar para así realizar el genotipo en esos casos. Dentro del manejo inicial, lo que en realidad sí es importante y muy urgente es hacer el diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas. Si es que las tenemos, esas infecciones activas, tenemos que dar un tratamiento dirigido y pues en este caso sí diferir muchas veces lo que es la terapia antirretroviral hasta tener control de estas infecciones. Y si es que ya las descartamos, pues si lo requieren, iniciar la profilaxis pertinente. Muy importante tener una muy buena atención y alta sospecha de estas infecciones en las personas con una enfermedad o una infección avanzada por VIH, ya que muchas veces van a tener síntomas atípicos y pues esto va a limitar el inicio de una terapia dirigida contra alguna infección que potencialmente puede poner en peligro la vida del paciente. Recordemos que el paciente con VIH tiene derecho de tener muchas otras comorbilidades, entonces tenemos que hacer una evaluación integral y recordar que tenemos que hacer un trabajo en equipo. Si es que requiere alguna valoración por algún otro especialista, pues pedirle, sobre todo también en el ambiente psiquiátrico y nutrición, que eso es muchas veces lo que se nos pasa. Recordar y hacer énfasis también en la salud sexual de la mujer. Ya hablamos acerca de preguntar sobre los deseos de fertilidad y orientar sobre todo lo que son las prácticas sexuales de riesgo. Siempre enviarles a ginecología y en tanto se logra el control de la enfermedad, pues ofrecer un método anticonceptivo efectivo. Y no olvidar el patrón psicosocial, que este es un punto que
va a impactar muchísimo en lo que es el pronóstico apego y muchas veces nos va a limitar incluso en el inicio de la terapia antirretroviral. Entonces tenemos que indagar acerca de si es un paciente que tiene redes de apoyo, si es un paciente que vive en condiciones de calle, si es drogadicto, si no tiene acceso a sistemas de salud, pues bueno, obviamente tratar de apoyarnos con algunos otros medios, instituciones, asociaciones, para fomentar pues un buen estado del paciente. Es importante reconocer que muchos factores me van a limitar el inicio de mi terapia antirretroviral. Algo muy importante es la depresión, ya que se ha visto que hay una relación directa con la falta de apego al tratamiento. Se hizo un estudio en el Hospital MacGregor en la Ciudad de México por el Dr. López y ellos vieron hasta un 55% de falta de apego en los pacientes que tenían algún grado de depresión y pues finalmente fracasaba su terapia antirretroviral. Un paciente con problema de drogadicción, pues por supuesto que no se va a comprometer y necesitamos tratar primero esta situación. Ya hablábamos acerca del ambiente psicosocial que también influye muchísimo en que no se vaya a poder apegar al tratamiento. Y por supuesto, ya lo hablábamos, comorbilidades, enfermedades crónicas, infecciones oportunistas, confecciones con virus de hepatitis C o cáncer, que necesitan un tratamiento dirigido antes de iniciar mi terapia antirretroviral. Y también recordar que muchas veces el paciente simplemente, si no quiere tomar el tratamiento, pues no hay que insistir. Por supuesto que necesitamos explicar, tenerle paciencia, darle seguimiento hasta que llegue un punto en el que él esté convencido y se pueda comprometer a la toma de su tratamiento de forma adecuada. Finalmente, tengo que explicarle también a mi paciente cuáles son los objetivos del tratamiento, que si yo tengo una buena adherencia a mi tratamiento de más del 95%, ¿qué voy a lograr? Pues la supresión virológica, que se va a traducir en una buena calidad de vida, en que voy a disminuir el riesgo de mortalidad y también la prevención de la propagación de la infección. Entonces, este es un punto muy importante, no olvidar el dialogar con el paciente para poder hacer conciencia y hacer que se comprometa también a la toma de sus medicamentos de forma adecuada y de esta forma estar listos ahora sí para iniciar la terapia antirretroviral. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Buen día.